Bienvenida gente de YouTube a este primer capítulo de mi pensadero al cual titulé Generadores de Ilusiones. Es el primer capítulo con contenido, entonces no tenía muy claro con qué empezar. Em, no quería caer a la discapacidad, parecía demasiado obvio y no quiero solamente recaer en hablar de discapacidad, si bien en algún momento lo vamos a tocar, obviamente, porque no dejo de ser una persona que vivió toda su vida con una discapacidad. No quería caer a éxito o fracaso, que me parece que también lo vamos a tocar. Tengo algún par de conceptos desarrollados personales que sacados de inspiraciones de películas, de cosas que también estaban buenos, pero decidí ir al principio y empezar por lo que a mí me prendió mi fuego, me prendió mi llama, que por eso le llamé generadores de ilusiones. Antes de empezar, bueno, yo ya había dicho que voy a ser papá. Ahora ya sabemos efectivamente que voy a ser padre de un varón, de un nene que se va a llamar René, eh, compartiendo ya parte de la intimidad de la familia, lo cual obviamente, nada, a mí me daba igual que si era varón o nena, pero realmente yo lo único que me interesa es que el bebé salga sano. Así que ya le voy a empezar a hablar a René con nombre propio y pensando también a futuro, ojalá que tenga muchos hermanitos, esperemos, veremos que tiene el destino preparado para nosotros, pero la idea es que a René se le sumen varios hermanos eventualmente. Una cosa que quiero aclarar es que todo lo que yo vaya a decir acá no está, no es o no me adueño yo puntualmente de ningún tipo de verdad. Eh, podemos, va a haber gente que esté de acuerdo, va a haber gente que no esté de acuerdo. Las perspectivas y la forma de ver las cosas son muy heterogéneas, entonces es importante, por lo menos para mí es importante, dejar claro que yo no estoy hablando de una verdad absoluta, independientemente del grado de convicción o determinación con el que yo hable, o lo convencido que yo crea que esté de determinado concepto. Eh, Esto lo voy a aclarar siempre ante todos los capítulos, porque quiero que quede claro, y es algo también que quiero que le quede claro a mis hijos, de que tengan apertura mental para entender y saber que va a haber maneras y formas de ver las cosas distintas desde cualquier lado, depende del contexto que tenga cada uno y depende de las prioridades o las cosas, como las vea cada persona. Así que acá voy a plasmar mi visión. Inevitablemente haré un montón de autorreferencias porque también no deja de ser una cápsula de tiempo. Entonces, para desarrollar determinados conceptos, voy a hablar de mí y de mi vida y de mis experiencias o de la forma en la que a mí me entró determinado concepto y a partir de ahí se irá desarrollando. Pero bueno, aclarado esto, pasamos a los generadores de ilusiones, que para mí son las personas que nos inspiran, que nos motivan, que la luz nos toca, que su luz nos toca, nos cala, nos dejan una marca y que empiezan a marcar el camino de lo que nosotros queremos llegar a ser. Por eso generadores de ilusiones. ¿Por qué ilusiones? Porque en general, o por lo menos desde mi experiencia, yo lo veo como las personas que me hicieron creer y querer ser quien yo después terminé siendo en la vida. Em, a partir de la inspiración que me generaron estas personas y cómo a partir de lo que ellos provocaron en mí, yo empecé a construir mi ficción, mi historia, mi realidad futura o el cuentito que yo me conté para comenzar mi camino, para alinear mi nave, mi barco, mi silla de ruedas o lo que sea, en una dirección, descubrir cuáles eran mis pasiones, descubrir cuáles eran mis fuegos internos, y de esa manera empezar a intentar ser o desarrollar mi persona en un determinado rubro, que en este caso fue el deporte. Eh, para mí es importantísimo el contarse una historia y por más que en un momento sea ficticia, esa historia nos hace crecer y ser y desear y soñar y buscar y alinearse. Y a partir de ahí empieza todo el proceso y el trayecto y el camino, que es lo que después uno convierte en su propia vida. Para mí es importante lo de las historias,
Hay un libro que leí de historia que no tiene nada que ver, que de hecho lo tengo acá, me parece un libro extraordinario, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero habla de una de las facultades más importantes que tiene el ser humano, una de las razones por las cuales llegó a dominar el mundo como es hoy, porque claramente si fuese por fuerza o capacidades o herramientas físicas para poder estar en la cima de la pirámide alimenticia con los animales, fue la capacidad de usar su imaginación y de contarse historias y de creerse esas propias historias a uno mismo. Si un montón de tiempo atrás, miles de años atrás, nos decían que hoy iba a haber wifi, algo que a mí no me entra en la cabeza, yo no entiendo cómo a una persona se le ocurrió poder hacer esto que estamos haciendo, nadie te hubiese creído. Entonces, para mí, el hecho de contarse historias es vital en el desarrollo de los sueños, en la forma en la que uno intenta ir en búsqueda de algo. En mi caso, mi sueño empieza desde casa. Mis primeros generadores de ilusiones fueron, es medio obvio, porque todo nos va a pasar, porque inevitablemente la gente que nos cría no, nos impacta, nuestro contexto, nuestro entorno nos impacta y nos hacen y nos marcan en general para siempre. Pero por ejemplo, en este caso voy a dejar afuera a mi mamá y los generadores de ilusiones de lo que yo terminé dedicándome y siendo y buscando ser fueron primero mi papá, después mi hermano y después la Legión Argentina de Tenis liderada por Guillermo Coria y David Nalbandián en ese momento, que son las dos personas que a mí desde lejos más me marcaron. Mi viejo, eh, para los que no saben, fue jugador profesional de básquetbol durante 16 años en la Liga Nacional de Básquet, 5 veces campeón de Liga Nacional con 3 equipos distintos, eh, un campeón de Panamericano, campeón de Sudamericano, de clubes, una carrera sumamente exitosa, que es anecdótico porque a mí no me impactó, no fue generador de ilusiones por el éxito puntual, sino porque mi viejo fue la persona que fue liderando a través del ejemplo, enseñando a través del ejemplo. Yo vi a mi viejo todos los días levantarse a entrenar, ser responsable, ser disciplinado, entrar a una cancha y bancarse la presión, eh, ponerse en el lomo la familia, llevársela atrás, independientemente de lo que fuera que estuviese pasando afuera de casa, siempre tener valores eh, que respetar, un modo de hacer las cosas que no cambiaba independientemente de lo que estuviese pasando en casa, que obviamente en su momento con respecto a la discapacidad fue bravo para toda mi familia aceptarlo al principio, hasta que se dieron cuenta que yo podía tener una vida completamente normal. Pero independientemente de lo que estuviese pasando, mi papá siempre mantuvo una línea de valores, mantuvo una responsabilidad, una disciplina. Fue, es un líder querido, un líder respetado, es una persona que a mí me sorprende hasta el día de hoy lo, lo, la admiración que le tiene la gente que estuvo cerca en ese momento. Una persona que no necesitaba muchas luces ni muchos focos encima para tener un impacto. De hecho, siempre estaba bastante alejado de los focos y estaba más preocupado en respetar sus valores, en respetar sus pasiones, en respetar sus prioridades, su amor, su cariño por su familia. Eh, Son cosas que a mí me quedaron muy marcadas. Dentro de un contexto de una carrera deportiva. A mi viejo, en vez de verlo agarrarse el saco e irse a la oficina, yo lo veía ponerse los cortos, salir a correr, ir a entrenar, cuidarse, descansar. Eh, También fue una persona que nosotros sin saberlo empezamos a mamar todo lo que venía de la mano de una carrera deportista, que no eran solamente los 5 títulos de Liga Nacional donde sale todo bien. Hubo un montón de momentos en los que yo me acuerdo que mi papá estaba mal, porque estaba rindiendo mal, porque el equipo estaba mal, porque la gente lo puteaba, porque tenía muchas presiones, porque estaba desbordado o porque las lesiones no lo largaban. Y esos momentos en donde estaba al lado de mi mamá,
donde le ponían el pecho a las balas, nunca ponían excusa de nada, siempre se hacían responsables de las cosas. eh, a mí esas cosas me marcaron, me llegaron, me dieron una línea de cómo iba a ser o cómo tenía que ser, o me hicieron querer ser, admirar tanto a mi papá y querer ser como él en sus formas, independientemente de que mi viejo nunca, que para mí los generadores de ilusiones no son gente que adoctrina. Generador de ilusión es una persona que irradia luz y esa luz a vos se te cala. Si encima es un factor común que les gusta a los dos, prende la llamita de la pasión. Tema que vamos a hablar en otro capítulo en más profundidad. Pero para mí la pasión tiene que ser el motor, o sea, es importante que sea el motor principal de todas las cosas. Siempre es difícil encontrar la pasión. A algunos les hace fácil, a mí me salió fácil, pero no es tan fácil, no es tan común, y más en un mundo donde se diluyen un poco ese tipo de emociones, donde al ser un poco más superficial, un poco más materialista, se pierden de vista este tipo de emociones tan profundas que son tan vitales para que uno logre desarrollarse. A veces pone otro tipo de prioridades y no le da prioridad tanto a la pasión, sino busca otro tipo de cosas. Pero mis viejos son los que me inculcaron la pasión sin adoctrinarme, sin decirme, che, vos tenés que hacer esto. Mi viejo fue la persona que me hizo querer ser lo que yo terminé siendo hoy, que es deportista profesional. Entonces para mí fue mi primer gran generador de ilusiones, la persona a la que eh, yo más admiro hasta el día de hoy. Atrás, mi hermano, una persona que recibió exactamente la misma crianza que yo, pero que tenemos personalidades bastante distintas, eh, empieza a transitar una carrera profesional y se convierte en deportista profesional. Mi hermano, para los que no saben, es una persona que también se dedicó a basquetbolista profesional, 4 años de carrera universitaria, muy destacada, selección argentina en épocas donde estaba todavía la generación dorada de básquet. Y bueno, tiene una carrera de casi ya, no, creo que 14, 15 años, 10, más de 10 años en Italia, no quiero decir algo errado. Eh, pero mi hermano fue siempre la persona que se destacó en todo, en todo. Mi hermano es fachero, alto, bueno. O sea, mi hermano tiene todas las cosas que no tengo yo, prácticamente. Talentoso, extremadamente talentoso, muy responsable, ordenado, organizado. Mi hermano es y será mi modelo a seguir, la persona a la que más quería ser, o sea, yo quería ser como él, más que nadie. Em, Me pareció siempre, fue siempre mi ídolo y fue siempre la persona a la que quise vencer. Voy a explicar esto. Mi hermano fue mi primer competencia, mi primer gran rival en mi vida. Esto no quiere decir que yo quería que a mi hermano le vaya mal. Al contrario, mi hermano lo adoro y soy el fan número uno. Y lo seguí toda su vida, desde los 11, 12 años, cuando jugaba, antes te diría, cuando jugaba a las selecciones provinciales, sí, 11, 12 años, cuando jugaba a las selecciones provinciales de Buenos Aires, cuando vivíamos en Mar del Plata, después se mudó a Córdoba, jugaba a la selección de Córdoba, jugaba a la selección nacional de menores, jugó mundiales de menores, de sub-19, jugó panamericano, después se fue a la universidad y toda la vida siempre para mí, o sea, yo estuve ahí viendo y siguiendo su carrera de cerca y él fue la primer competencia, porque mi hermano era excelente en todo y yo quería ser mejor que él, no para refregárselo, sino porque a mí me inspiraba eso, realmente a mí me inspiraba querer superarme, querer ser la mejor versión que yo podía para alcanzarlo o superarlo a él. No desde la personalidad, esas cosas, cada uno es como es, sino desde la parte deportiva. Y a mí me sirvió muchísimo. Fue la persona que más me inspiró eh, de una manera práctica. Por ahí mi viejo fue de una manera más profunda, de una manera más conceptual
de la manera en la que me inspiró. En cambio, mi hermano fue de una manera mucho más práctica, fue de otra manera, de una manera de decir, o sea, mi viejo me guió, me encarriló en concepto de para dónde quería ir, mi hermano fue el que me puso a remar y a transitar. Encima mi hermano fue haciendo toda la vida, nunca se quedó con la mano cruzada, si bien siempre fue tranquilito, calladito, eh, es una persona que desde los 13, 14 años está en la búsqueda de su propio sueño y hasta hoy en día lo sigue haciendo. Entonces, son 20 años de estar en la lucha y en la búsqueda de lo que para él es importante, lo cual ya es muy motivador de por sí. Y cerrándole, digamos, mi generador de ilusiones, lo que le terminaron de dar el moño a todo esto que a mí que se estaba cultivando adentro mío y que hacía que yo ya tuviese mi proyección de querer ser deportista profesional, de querer dedicarme, de querer ser dentro del ámbito del deporte, fue la Legión Argentina de Tenis, bueno, en este caso liderada por David y Guillermo, que yo digo que juego al tenis probablemente por ellos dos, más que en ese momento más por Coria. A mí la final de Roland Garros 2004 me hizo, me voló la cabeza, me hizo soñar. Yo ya veía viendo tenis hace muchos años, pero ver un argentino llegar a una final de Grand Slam y a sentir que eso era posible. David llega a la final de Wimbledon en 2002. Yo no tengo tanto recuerdo de 2002, era muy chico todavía, estaba muy mezclado con el básquet, pero yo ya veía tenis. En 2004 fue encima de 3 semifinalistas, 5 cuartos finalistas. Había mucha gente jugando muchos torneos durante muchas semanas, llegando muy lejos en los torneos durante todas esas semanas. Entonces yo para nuestra generación, para los noventosos, inevitablemente la Legión fue fundamental. ¿Qué pasa con esto? Ellos pusieron en mi mente la posibilidad de destacarse internacionalmente y de llegar a escenarios icónicos. Yo soñaba de chico realmente con ser campeón de un Grand Slam, con ser número uno del mundo, con estar en los escenarios más grandes del mundo del tenis. Yo siempre tengo un recuerdo, y esto es generado, esto es culpa de Cory en Nalbandian y de toda la gente y de toda la legión, Caleri, Chela, Cañas, Gaudio, Puerta, o sea, son un montón, pero puntualmente liderado, porque yo agarré mucho de esta parte, eh, del hecho de que ellos me hicieron proyectarme en querer llegar a los grandes escenarios del mundo. Y yo tengo una charla con mi viejo en la que le digo, en la que él me pregunta qué querés ser cuando sea grande, y yo le respondo, quiero ser algo muy importante en lo que haga. No me importa en qué, pero quiero ser muy importante. Yo no sé si em, no tengo muy claro que mi viejo, me acuerdo que me dijo, bueno, no importa si sos importante, lo importante es que estés bien, seas feliz, hagas lo que te gusta. De hecho, me la recuerdo esa charla. Y probablemente a mi hijo le diría lo mismo. Pero ellos me hicieron querer ser ellos. Y para mí eso fue sembrar una semilla que no quise dejar de regar nunca y que por eso yo le llamo generadores de ilusiones. Porque a partir de eso yo me fabriqué una historia ficticia de que yo iba a llegar a la final de Grand Slam, de Roland Garros, que iba a ser número uno del mundo, eh, cuando la realidad es que yo, bueno, de hecho hoy en día, o sea, mi realidad fue completamente distinta a la de Coria Nalbandian. Porque yo no te, era distinto, es distinto el circuito de tenis en silla, la economía, los flashes, los focos. Yo no tengo, ni voy a tener nunca, ni tampoco quiero en cierta medida, eh, la fama, la fortuna y el reconocimiento que tuvieron ellos. Pero la realidad es que yo me lo imaginaba, me lo proyectaba de chico y quería llegar a eso, eh, pero era ficticio. O sea, yo me empecé a obrar en pos de algo que no me iba a llegar nunca, de hecho no me llegó nunca, pero que generó una realidad paralela en la cual yo termino pseudo concretando todo eso a través del tenis en silla
y llego a lugares que, viéndolo en retrospectiva, es prácticamente imposible de hacer, de llegar. Pues yo soy un chico de Río Tercero, de un pueblo, de una familia basquetbolista, sin ninguna proyección concreta de tenis sencilla, donde yo me proyecté en un tenis que no iba a jugar, al cual no iba a participar, porque yo estaba en silla de ruedas. Entonces, la realidad es que todo eso fue una ficción, una construcción eh, generada por mi pasión que me hizo hacer cosas que probablemente si yo no me contaba esa historia ficticia, no las hacía. Entonces es importante para mí, a veces, dejar correr la imaginación, soñar alto, soñar incluso cosas que pueden parecer que no son reales, incluso pueden no serlo nunca. Pero uno nunca sabe a dónde va a llegar esa imaginación, eso que uno piensa, eso que uno empieza a construir desde su pasión. Entonces ahí llego más o menos a lo que yo, porque en definitiva este es un espacio en el cual yo le hablo a mis hijos y le voy a decir, donde voy a terminar dando consejos, independientemente, yo ya lo aclaré al principio, de que yo no estoy hablando ninguna verdad, el que lo quiera tomar, que lo tome, y el que no, también tiene todo su derecho, y está bien, y el que opine totalmente distinto es así. O sea, no juzgo ni mucho menos, al contrario. O sea, esto es un debate, por eso lo hago público también. Pero yo siempre voy a estar del lado de que es importante intentar descubrir las pasiones, es importante encontrar qué es lo que a vos te moviliza profundamente, realmente desde adentro, qué es lo que te hace querer ser, querer desarrollarte. En mi caso fue el tenis, el deporte, generado por los generadores de ilusiones. Ya vamos a tocar el tema de la pasión en más profundidad, pero para mí es importante siempre ir en búsqueda de la pasión y después respetarla. Respetar esa pasión, respetar eso que nos moviliza, que nos hace cosquillitas en la panza, que nos prende fuego la piel, que nos hace movilizarnos y hacer cosas que ni siquiera nosotros hubiésemos creído eh, hacer eh, de otra manera. Repito, los generadores de ilusiones no necesariamente vienen del éxito, puede venir de cualquier lado. A mí lo que me inspiró de mi viejo no fue el éxito deportivo, que tuvo mucho. Y dentro de esto es importante prestar atención, escuchar, estar atento, compartir, porque los generadores de ilusiones vienen a partir de esto, de compartir. Mi viejo me compartió sin darse cuenta un montón de cosas, un montón de valores, un montón de formas de hacer las cosas, un montón de sueños que se crearon. Mi hermano me cultivó las ganas de superarme, las ganas de crecer, las ganas de desarrollarme, las ganas de mejorar, las ganas de ser mejor eh, sanamente, no desde un lado, desde una competencia tóxica, que eso también es sumamente importante de destacar. La Legión me hizo prender un fueguito que después se convirtió en llama y después terminó en lo que terminó. Entonces es importante. Los generadores de ilusiones son muy importantes porque son lo que nos echan a andar. Y a partir de andar es donde nosotros empezamos a descubrir razones para esta vida, lo importante de que es esta vida. Parece medio romántico, parece medio fundamentalista, pero está bueno ser fundamentalista a veces, porque ya la vida pasa a ser cruda, va a ser cruda, y te muestra la realidad tal cual es un montón de veces. Por eso a veces contarse una historia, convencerse a uno mismo, o sea, si vos tenés un convencimiento, incluso viendo la realidad, bienvenido sea, loco, andá para adelante, porque eso es lo que necesitas, determinación, convencimiento, valentía para ir en búsqueda de tus cosas. Ahora, inventarse una historia no puede ser sumamente productivo. Ser romántico y ser fundamentalista y ser comprometido y darle bola a las pasiones y darle bola a esas cosas, eh, vale la pena, por más que a veces parezca iluso. Como dije, la realidad después seguramente te muestre la realidad y no hace falta, eso ya lo va a ver. Y es importante saber ver la realidad, no venderse una historia solamente
una ficción que no tenga absolutamente nada de realidad. Creo que es cuestión de encontrar un balance. Pero no hay que subestimar a una persona que tiene convencimiento, una persona que tiene determinación, una persona que tiene un objetivo, no hay que subestimarlo. Y todo lo que aporte a ese convencimiento, a esa determinación, a esa valentía en ir en búsqueda de, siempre va a ser bienvenida. Para mí es importantísimo darle bola, no cortarle el desarrollo, aunque a veces parezca pedante, es mejor parar a uno que está pasado que empujar a uno que le cuesta. O sea, si se tiene que hacer, se hacen las dos, pero es más fácil ajustar a uno que tiene de más que inspirar, que inyectarle confianza a alguien. Eso inevitablemente, como tantas cosas en la vida, hay que la tiene que hacer uno solo, uno propio, por su cuenta propia. Entonces, eso es importante, porque en definitiva lo que estamos todos buscando es llenarnos de vida, juntar, llenar el espacio de la vida que tenemos con vida, con experiencias, con situaciones, con vivencias, aprender, desarrollarse, conocer, compartir. Y todo eso se hace a través de algo que nos genera y que nos lleva a andar y a ser y a querer ser y a querer transitar. Así que René y futuros hijos, vayan a luchar por ese sueño, encuentren su pasión, luchen por ese sueño. Vale la pena, independientemente si llegas o no a esa historia, a esa ficción que te contaste. Lo importante no está puntualmente en llegar a ese final o a esa historia o que esa historia ficticia sea realidad, sino lo más importante es todo lo que va quedando en el camino, que va quedando un montón de cosas. eh, y eso en definitiva es el kit de la cuestión. Por eso los generadores de ilusiones no depende de si son exitosos o no, porque no es su éxito lo que inspira, es otras cosas, que cada uno es muy particular, así que em, espero que ustedes, chicos, encuentren su propio generador de ilusiones, grandes también, porque nunca es tarde para inspirarse y para querer seguir creciendo, desarrollando y viviendo experiencia, y no importa la edad que tengas. Para mí es importante tener claro eso también. Y nada, esto fue para mí los que son generadores de ilusiones. Coméntenme qué les pareció, me interesa el feedback, no René y mis futuros hijos, sino para la gente de YouTube. Eh, Cuéntenme qué opinan, si están de acuerdo, si no también me interesa. Me interesa también las experiencias de cada uno, de quiénes fueron los generadores de ilusiones para cada uno de ustedes, por qué, y vamos a estar viendo en el próximo capítulo de Mi Pensadero con más cosas. Espero que les haya gustado. René, esto es para vos y espero que te quede guardado este pedacito de mi alma, para que lo veas más adelante. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañar, nos vemos la próxima.